Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Mindset para Sanar. Esta es la segunda parte del capítulo anterior llamado Resiliencia. Para este no preparé ningún guión como lo he hecho en los últimos dos episodios, un poco para retomar mi ejercicio mental como lo hacía antes. Pues, como les había contado yo desde que empecé el podcast hasta el incidente que tuve neurológico, me planteaba simplemente un tema. Me sentaba solas aquí en casa y lo desarrollaba. Obviamente con algunos puntos que quería tratar y simplemente lo desarrollaba. Y luego cualquier cosa simplemente editaba. Cuando retomé el podcast, hace dos episodios atrás, empecé a armarme un guión porque digamos que esa elocuencia y todo eso que estaba manejando antes del incidente, pues se me estaba haciendo como que mucho más difícil. Y por eso no había querido retomar el podcast. Recientemente decidí para este episodio hacerlo mucho más orgánico y en un ejercicio para volver a, a grabar como lo hacía desde un principio. Quería contarles también, más que hacer un podcast, decirles un poco cómo me siento en estos días, porque bueno, mi salud se ha visto, para variar, comprometida. No en aspectos extremadamente dramáticos como en otras oportunidades, pero sí estuve con una gripe muy fuerte. Como algunos sabrán, me habían colocado una bomba, para los que no saben, y me han preguntado también que qué pasó, qué no pasó. Bueno, esa bomba se parece mucho a las bombas de insulina, una pequeña bomba chica que te va inyectando medicación, en este caso para la hipertensión pulmonar, todas las horas o cada hora, ¿no? Entonces uno la tiene que tener puesta 24/7. Duermes con ella, te bañas con ella, haces todo con ella. Y la bomba realmente es bastante invasiva. Y recientemente, la semana pasada, tuve un incidente que hizo más incómodo todo este proceso, puesto que cada vez que uno se coloca la punción, que es donde va la agujita pegada a la piel, que pasa la medicación, esa zona se ve profundamente afectada porque la medicación es un vasodilatador. Entonces, mientras la piel se acostumbra, se inflama y todo esto, es bastante incómodo, es profundamente doloroso e inhabilitante. Uno pasa al menos 5 o 6 días bastante incómodo. Parte de esos días incluso en cama porque es muy doloroso, aun y cuando uno tome medicamentos fuertes por el dolor. Y la verdad sea dicha, no es para nada agradable, ¿no? Porque aparte tienes que cambiar ese sitio de punción al menos cada 45 días, como mínimo, ¿no? Como máximo, diría yo, como mínimo mensualmente. Pero bueno, el tema es que hace una semana amanecí, me había cambiado la punción, me dolía un montón y nada, no veía que no pasaban los días y no me estaba recuperando como usualmente lo hacía. Y amaneció y amanecí con todo el brazo botando sangre y con un coágulo hiper inmenso que, bueno, en redes lo había compartido en Instagram. Y eso realmente me dio una suerte de ataque de, de frustración, de rabia, de incomodidad. Eh, Estaba profundamente contrariada. Más allá de lo que vaya a hacer yo con la bomba o no, ya eso lo veré en otra oportunidad o lo hablaré en otra oportunidad. Pero lo que quiero comentarles es que muchas veces la gente me escribe, ¿no? Y me dice, me hace comentarios que soy muy valiente, que todo esto, que soy muy resiliente y todo este asunto. Y a veces la gente cree que cuando lo ve a uno haciendo todas las cosas que estás haciendo, uno es muy distinto, uno no tiene miedo, uno no se siente, uno no pasa días llorando o se siente frustrado, sino que uno es una maquinita, ¿no?
y que las personas que, como yo, porque no soy la única, hay otros pacientes que tenemos este mismo perfil de comportamiento, somos, no sé, seres tocados por algún don y la verdad se dicha es que no es así. Somos personas con muchísimo miedo, con muchísimo dolor y que realmente lo que Verónica a veces me pregunta, ¿no? ¿Qué hay de diferente entre tú? O sea, porque tú quieres salir adelante, porque tú buscas y tratas de resolver y te enfrentas a todas estas cosas que constantemente te estás enfrentando y hay gente que simplemente se queda con el diagnóstico y la enfermedad y se siguen haciendo daño y se hunden. O simplemente personas que no tengan un diagnóstico se siguen comportando de manera irresponsable con ellos mismos aun y cuando saben que lo están haciendo o que saben o intuyen de que muchas de las cosas que están decidiendo en su día a día no son exactamente las mejores decisiones. Y yo nunca he podido contestar a eso, pero con certeza yo he estado en ese lugar donde he sido profundamente inconsciente y tomé muchas veces decisiones a sabiendas de que eran erróneas, igual las ejecuté. Entonces, creo que mucho tiene que ver con tema del ego, de la soberbia, de a veces creer que somos intocables. Pero volviendo al punto de que a veces la gente cree que uno tiene algún don extraordinario, y yo creo que no es ningún don extraordinario, es simplemente voluntad, ¿no? Es simplemente ganas de no querer morirte, básicamente. Y yo no sé si eso es un acto de valentía o de cobardía, ¿no? Yo me pongo y me planteo eh, esa duda a nivel filosófico, ¿no? Si no querer morirme y vivir y confrontar todo lo que me plantea la vida es un acto de valentía o es un acto de cobardía de tenerle miedo a la muerte. Eh, por ahí yo siento que no, que el miedo a la muerte lo he trascendido. Para mí la muerte tiene mucho más compleja que dejar de existir, porque la muerte puede ser o muy sutil y suave como puede ser muy violenta, ¿no? Y dolorosa. Pero siempre he creído que el dolor realmente lo acarrea quien queda vivo. Es decir, las personas que te quieren, que te aprecian, que te aman, son las que realmente lamentan la pérdida. El que muere, pues se muere y ya está, y no sufre más. Entonces, dicho esto, no sé si realmente es una cuestión de valentía o de cobardía, pero lo que sí sé es que hay un factor de voluntad. Eh, porque algunos el único privilegio que tenemos es la voluntad, ¿no? Con esta nueva onda de que hay gente más privilegiada que otras, que hay algunos que pueden salir adelante porque tienen ventajas. Y yo he visto que en gente que tiene privilegios y que no tiene privilegios, la voluntad lo saca adelante. Obviamente algún contexto puede ayudar más que otro, pero a mí me gusta concentrarme siempre en la gente que es menos afortunada que yo y ha sido menos afortunada que yo y ha logrado cosas, muchísimo más cosas de las que he logrado yo. A mí me gusta verlo así, a mí no me gusta estar viendo y comparándome con gente que ha estado en un sitio tal vez más beneficiado que el mío y, y envidiarles, ¿no? Y justificar mis oscuridades, mis fracasos, porque tengo una falta de privilegios o de cosas o de ventajas, ¿no? Yo prefiero ver más bien a la gente que con menos de lo que yo tengo ha logrado más. Me gusta admirar y decir, bueno, si él lo logró o ella con menos herramientas de las que yo he tenido a lo largo de mi vida, algo tiene esa persona que no tengo yo y que debo conquistar. Y normalmente termino concluyendo que es un tema de voluntad y de pensamiento crítico y de observación.
volviendo al tema de todo esto, el centro, que es compartirles esta idea de que no se trata de que no se sienta miedo, que no se trata de que no se sienta dolor. Es esto, se trata de que al final uno, sea como sea, desea salir adelante. Y vuelvo, e insisto, no sé si es un tema de valentía o de cobardía, pero empuja, empuja y mucho. Y es simplemente no querer estar en un sitio desagradable todo el tiempo, ¿no? Porque la incomodidad y el disconfort forman parte de la vida, pero acomodarse en él es algo a lo que hay que tener mucho cuidado. Hay una frase que dice que es más fácil salir corriendo, escapar de una pesadilla, que simplemente salir corriendo y escapar de un mal sueño, de una incomodidad pequeña. Entonces, cuando uno está en estos sitios de profundo dolor, de profundas molestias, uno simplemente quiere salir corriendo y salir de allí y ya está. Quisiera compartirles un texto, un verso de un poema que está en mi poemario, en el nuevo poemario que ya está en su etapa final. Es un pequeño verso, ni siquiera es el poema completo, pero quiero compartirles esto y desarrollarles un poco esta idea. Dice: la sala está llena, pero la cama de mi derecha está vacía. Es lo que tengo más cercano a un paraíso. Es mi paisaje, un escape, silencio que no quiero romper, ausencia de las cosas que ya no me importan. Es la oscuridad de las dudas, un enigma no planificado. Este verso habla un poco de cuando estuve internada la primera vez en el Hospital Ramos Mejía. Pasé 30 días internada. Y esto habla, al lado de la cama donde yo estaba, había una cama que estaba vacía todo el tiempo porque no funcionaba, ¿no? Y más allá había otra cama, al lado de esa cama, que sí pasaron varias pacientes. Y la reflexión viene un poco de que cuando uno está en un contexto tan violento, tan agresivo, tan confrontativo como una enfermedad, como la hipertensión pulmonar y cualquier otro diagnóstico eh, que, que represente una desmejora en la calidad de vida y en la cotidianidad, o que represente que necesitas acceder a una medicación súper compleja que puede ser bastante invasiva y con efectos secundarios y adversos importantes. Cuando estás en ese sitio, realmente uno empieza a tener otras perspectivas de la vida y hay un montón de cosas que dejan de ser importantes, que te dejan de importar, y uno deja de complicarse por cosas de, que antes parecían incluso difíciles. Cuando entras en estos contextos, la vida cotidiana promedio te parece tan simple, los problemas de promedio te parecen tan incluso banales a veces. Yo estoy compartiendo estas cosas y estas ideas no con ánimo de cuestionar, sino mi propia vida y mi propio sentir y mi propio pensar, y compartirlo. No quería hacer un episodio con intenciones de enseñar más nada, sino esta vulnerabilidad que tengo en este momento, puesto que el lunes 17 de marzo, después de mi cumpleaños, voy a, tengo que hacerme un estudio que es un cateterismo, como algunos sabrán, y para quien no lo sepa, un cateterismo es un estudio que te hacen para revisar eh, el tema de la hipertensión pulmonar, y es un estudio profundamente invasivo donde te meten un alambre, una guaya, este, por la ingle, ¿no? Por la vena. Y bueno, y van hasta el corazón, hasta los pulmones, y probar cómo reacciona
cómo están todas esas cosas, y la guaya pasa, no pasa. Es un estudio que este es el quinto que me voy a realizar, que para mí ha sido muy traumático. Incluso dentro del poemario hay un poema dedicado exclusivamente a eso, exclusivamente a eso. Y, y les voy a confesar, tengo mucho miedo y mucha ansiedad, y se me revuelve el estómago de pensar volver allí, pero forma parte del proceso. Entonces, realmente es trabajar, ¿no? Cuando uno tiene estas dificultades en cómo sobreponerse a ellas y manejar todas las herramientas que les comenté en el episodio anterior. Pero eso no quita que uno sienta miedo, angustia y una cantidad de cosas bastante complejas de manejar. Simplemente uno consigue las maneras de hacerlo. Vuelvo y repito, por un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Que puede estar ligado de acuerdo a cualquier punto de vista que prefieran tomar, a un acto de valentía o a un acto de cobardía. Dejo este episodio hasta acá. Gracias por escuchar. Espero que te sirva. No quiero alargarlo más, puesto que ya me pasé un par de minutos del tiempo que tengo estimado para los episodios, que son 15 minutos. Te pido que por favor, si te gusta mi podcast, de verdad, si eres una persona que me conoce y que lo estás escuchando, apóyame con un like, compartiéndolo. Es muy importante para mí la interacción en donde sea el medio que lo estés escuchando, bien sea en Spotify o en YouTube, porque eso me genera a mí que esto pueda seguir creciendo. Es sumamente importante un like, el comentario, el compartir. Y que bueno, si sumado a eso quieras contactarme y charlar conmigo respecto a esto, también es válido. Algunas personas lo han hecho, pero sí es importante que me dejes tu like mínimamente. Y si quieres ir más allá con tu apoyo, como siempre, abajo voy a dejar un link de una app que funciona para cualquier parte del mundo con PayPal, y aquí en Argentina con Mercado Pago, donde puedes donar un matecito. El mínimo a donar son $3. Aquí en Argentina también lo tengo estimado a eso, a 3.000 pesos. Y nada, eso me va a servir mucho para, no solamente para mejorar el podcast, sino para mis tratamientos y todas estas cosas que, si bien consigo a través del Estado la gran parte de la medicación, hay muchas cosas que debo completar para mi bienestar, y que requieren de una importante inversión. Gracias por escuchar. Te quiero.